Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos. Buenas noches. Tengan ustedes un cordial saludo de parte de sus amigos de la Corporación Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. Quería empezar, disculpándonos un poco por la tardanza. Hemos empezado el día de hoy, 7:10. Hemos tenido algunos inconvenientes, pero ya estamos listos para iniciar con el webinar del día de hoy de cómo colocar acero en losas aligeradas de dos direcciones. Es un tema muy interesante, muy importante, porque no es un tema que se conozca mucho de por qué o cómo utilizar losas en dos direcciones para viviendas o de repente para algún tipo de edificación que se esté construyendo. Y van a ver ustedes mediante la presentación del día de hoy qué es importante y qué criterios tomar para poder escoger si es que utilizo una losa aligerada en una sola dirección o de repente una losa aligerada en dos direcciones. ¿Ya? También quiero recordar a todos mis amigos que el día de hoy vamos a estar participando por un sorteo que va a constar de 10 kits de aceros Arequipa y también tenemos el día de hoy como regalo la amoladora de 4,5 pulgadas. También esta semana ya se están entregando los regalos, esta semana que viene ya se están entregando todos los regalos para todos los ganadores que han sido desde el mes de abril, mayo y este mes de junio. Entonces, recuerden que estos envíos son totalmente gratuitos. Lo único que ustedes tienen que tener a la mano es su DNI al momento de recepcionar los premios y antes de que llegue a su vivienda, se les va a estar enviando un mensaje de texto indicando que ya se está acercando la unidad a su vivienda. Recuerden que si no están ustedes, pueden dejar encargado a algún familiar para que se le pueda hacer la entrega del regalo. ¿Ya? Eh, También comentarles que no se dejen sorprender por las páginas fraudulentas que hay en redes sociales y que utilizan el nombre de Aceros Arequipa para realizar estafas, para venta de productos, los cuales no realizan. Recuerden que nuestros únicos medios de comunicación son las redes sociales oficiales como nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok y también nuestro Twitter. Y no realizamos venta de productos mediante estas aplicaciones, solamente realizamos venta directa. Para eso tenemos nuestros vendedores, los cuales se van a acercar directamente a los distribuidores, ¿ya? Y si quieren contactarse con nosotros, tienen que dejar un comentario nada más en nuestro Facebook y nosotros nos vamos a comunicar con ustedes mediante una base de datos que ustedes van a dejar. Recuerden también, amigos, que el día de hoy, este tema, colocación de acero en losas ligeras en dos direcciones, para que ustedes puedan ser acreedores del certificado de participación, al final de la capacitación vamos a tener un enlace. En ese enlace ustedes van a ingresar, van a colocar nuevamente sus datos y va a aparecer un cuestionario de 5 preguntas. En esas 5 preguntas ustedes tienen que responder de forma asertiva mínimamente 3. Con 3 respuestas correctas ya van a ser acreedores del certificado de participación. ¿Ya? Por favor, dejen sus comentarios dejen sus preguntas en los comentarios para que al final de la presentación pueda ser respondido por el profesor. Y siempre, por favor, comenten con todo el respeto posible hacia todas las personas que estamos en este webinar. Recuerden que este es un espacio de educación donde que Aceros Arequipa ha dispuesto para que podamos aprender más y sobre todo construir viviendas seguras. ¿Ya? Quiero empezar saludando a todos mis amigos, por ejemplo, de La Paz, a mis amigos de Ecuador, a mis amigos de Colombia, a mis amigos también que nos ven de diferentes países que se han inscrito desde Venezuela. Entonces, por ejemplo, Marcos Obregón Anaya desde Chancay, a Israel desde Bolivia, Esmir Reynoso desde Huancayo, y agradecer también a todos los amigos de Ecuador que se han dado cita este sábado pasado, donde hemos tenido una capacitación presencial en Quito
y realmente ha sido todo un éxito. Muchísimas gracias por la aceptación que tiene la marca Aceros Arequipa, que está cumpliendo 60 años en el Perú, en Ecuador y también para nuestros amigos de Colombia. Y recuerden, amigos de Bolivia, ustedes en La Paz, vamos a estar con nuestras capacitaciones presenciales. El día martes 9 de julio vamos a estar en el Hotel Alexander a partir de las 7 de la noche con nuestras capacitaciones presenciales, donde que ustedes van a poder aprender sobre el uso correcto de las barras corrugadas y también sobre armado de columnas. Vamos a ir a armar en forma en vivo, presencial, para que ustedes aprendan un poco más sobre todos esos detalles constructivos, ¿ya? Y se preparan nuestros amigos del norte. Vamos a estar en Perú, vamos a estar con nuestras capacitaciones presenciales por el norte. Vamos a estar en Trujillo, en Virú, en Chimbote, en Chiclayo. Así que este mes de julio, a partir de la quincena de julio, vamos a estar en todas estas ciudades, ¿ya? Así que estén atentos a las redes sociales de Aceros Arequipa. En el Facebook vamos a estar colocando dónde vamos a estar en estas fechas. Pero recuerden, separen su agenda. A partir de la quincena de julio vamos a estar primero en Virú, después en Trujillo, después en Chiclayo y en Chimbote por último. Y después regresamos a la zona norte chica de Lima, donde vamos a estar en Barranca, vamos a estar en Huacho. Así que prepárense, amigos del norte, vamos a estar con nuestras capacitaciones presenciales, llevando muchos sorteos, vamos a estar llevando también muchos regalos y sobre todo conocimiento para ustedes, ¿ya? Entonces, el día de hoy nos acompaña el profesor Ricardo Aguilar, el ingeniero que nos acompaña y da nuestras clases desde Bolivia. Muy buenas noches, ingeniero, ¿cómo está? Muy buenas noches, soy el ingeniero Ricardo Aguilar. Un saludo para todos los interesados en el acero y todos los interesados en la construcción, ¿no? En la ingeniería, la arquitectura, en la construcción. Saludo también para toda América, ¿no? Que nos ven desde Perú, Ecuador, Bolivia, Venezuela, Colombia. etcétera. Y también en Estados Unidos hay muchos que nos están siguiendo. Así Muy es, bien, vamos a ingeniero. comenzar El hoy tema del día la de hoy charla. es colocación del acero en losas aligeradas en dos direcciones, ingeniero. ¿Cómo es este tema? Va a ser un tema muy importante. Sí, es un tema muy importante porque vamos a ver primeramente una categorización de las losas, ¿no? Diferentes tipos de losas y cómo estas, según el tipo de apoyo, dónde deben llevar la armadura. Porque no es lo mismo, digamos, una losa apoyada en dos lados que apoyada en cuatro lados o en voladizo. Entonces es importante identificar cómo se debe armar cada uno de estos tipos de losas. Muy bien, ingeniero, lo dejo con su presentación y también recordarles a los amigos que ustedes tienen que dejar sus comentarios, sus preguntas, perdón, en los comentarios. Y yo al final les voy a transmitir al ingeniero para que puedan ser respondidas. Bueno, ingeniero, lo dejo con su presentación. Bien, muchas gracias. Comenzamos entonces, ¿no? Estamos aquí con la Corporación Aceros Arequipa para ver justamente losas de hormigón. Soy el ingeniero Juan Ricardo Aguilar y voy a darles esta conferencia, esta charla hoy, ¿no? Vamos a ver primeramente una introducción, unas cargas, las luces, los procedimientos de construcción, comportamiento de la losa, los armados en una dirección, en dos direcciones, y procedimientos para la colocación de varillas, ¿no? Primeramente vamos a iniciar con las cargas, ¿no? Una losa es una estructura que soporta cargas perpendiculares a su plano. Es una estructura plana donde dos de las dimensiones son considerables con respecto a su espesor. Es decir, que la longitud en X, la longitud en Y son grandes y el espesor es pequeño. Entonces es una estructura que se comporta como un plano, estructura que se llama estructura bidimensional. Por tanto, las cargas que van a actuar en esta losa van a ser el peso propio, el peso de los materiales, puede ser su losa de hormigón, el piso, el revoque, ¿no? Y también las cargas que en ella actúan permanentemente, como puede ser los muros, ¿no? También van a actuar sobre esta losa las sobrecargas. Una sobrecarga, recuerden que es la carga de uso que se le va a dar a la estructura. Por ejemplo, si es una estructura de viviendas, pueden ser 200 o 250 kilogramos por metro cuadrado,
pero si es una piscina de 1 metro va a ser 1000 kilogramos por metro cuadrado. Si es una discoteca, 500 kilogramos por metro cuadrado, porque en una discoteca la gente salta, baila, etcétera, y entonces son efectos dinámicos, por tanto, la carga tiene que ser mayor. Entonces, muchas veces nosotros podemos dimensionar estructuras, pero que sean, digamos, seguras. Bueno, primeramente hay 3 aspectos que debemos tomar en cuenta al diseñar una losa. Toda estructura tiene que ser primeramente segura, una estructura segura. Segundo, debe ser confortable. Y tercero, tiene que ser económica, ¿no? En este sentido, cuando diseñamos una estructura, tiene que ser óptima, es decir, tener las dimensiones correctas, óptimas, para que sea segura, confortable y económica. De nada nos sirve colocar unas estructuras muy pesadas, con mucho hormigón, donde va a ser antieconómico. Entonces ahí estaríamos perdiendo, digamos, dinero, estaríamos perdiendo tiempo, ¿no? Entonces lo que tiene que ser es garantizarse esos 3 aspectos: la seguridad, la confortabilidad y la economía. Y al hacer el juego entre esos 3 aspectos, entra justamente lo que se llama la ingeniería civil, ¿no? También tenemos las cargas ambientales, las cargas que son de nieve, de viento, carga de lluvia y carga sísmica. Esas son las cargas ambientales que van a afectar o pueden afectar en algún momento a nuestra estructura. Aquí tenemos ejemplos de cargas muertas, ¿no? El peso propio de los materiales que se transmiten desde la parte superior hasta la fundación. Es importante hacer notar que toda carga siempre debe llegar hasta la fundación, hasta el suelo, directamente, ¿no? Igual tenemos las cargas ambientales como las de viento, las cargas de sismo y las cargas vivas, que son las cargas de uso. Entonces, generalmente, nosotros no podemos colocar la misma sección desde arriba hasta abajo. ¿Por qué? Porque en la parte superior no va a tener tanta carga. En la parte superior, como vemos en la figura de la derecha, tenemos solamente la carga del techo y una losa. Entonces, su columna va a ser, digamos, de una dimensión correcta, pero un piso más abajo la columna va a crecer, va a ser más gruesa. 2 pisos más abajo, mucho más gruesa, y 3 pisos más abajo va a ir creciendo. Esto de acuerdo a la cantidad de losas y peso por encima que soporte. Mientras más elevada sea la estructura, los pisos de abajo van a tener mayores dimensiones que las de arriba. Y tenemos diferentes tipos de losas. Pueden ser losas, como vemos en este ejemplo, losas apoyadas solamente en vigas laterales, 2 vigas paralelas, losas apoyadas en 4 lados, ¿no? En 4 lados, donde los 4 lados rectangulares hacen que esta losa trabaje, digamos, en 2 direcciones. O podemos tener dos vigas paralelas y una perpendicular, es decir, apoyada en 3 lados, como la figura que estamos viendo a la derecha, ¿no? En celeste. O podemos hacer que esta losa, si bien está apoyada en 2 lados, también trabaje en 2 direcciones, ¿no? O pueden ser losas triangulares, apoyadas en 3 lados, losas circulares o losas apoyadas en puntos. Vemos ahí una losa en celeste en la parte de abajo que está apoyada solamente en columnas. Y también losas apoyadas en 2 bordes y apoyado, digamos, en un punto en su diagonal, ¿no? De tal forma que estas losas solamente se apoyan en dos lados. Entonces ahí se tienen, para cada tipo de losas, diferentes tipos de armados. Vamos a ver las relaciones de luces. Cuando la relación de la luz mayor a la luz menor es mayor que 2, entonces se recomienda que las losas se armen en una sola dirección. Pero si es menor a 2, se van a armar en 2 direcciones. Ejemplos de losas armadas en una sola dirección están en la parte superior, donde se tienen las vigas, que son justamente las vigas que están yendo perpendiculares al armado, ¿no? Entonces, en ese caso, se va a armar en una sola dirección, porque de la luz mayor a la luz menor es mayor a 2. Pero cuando la relación de luces es menor a 2, se recomienda armar en 2 direcciones, es decir, en el eje X y en el eje Y, si tomamos en cuenta los ejes, digamos, cartesianos, ¿no? De esta forma, entonces, se considera una franja de 1 metro. Entonces, en esta franja se analiza cuál es su deformación y cuáles son sus momentos, cuáles son sus cortantes, etcétera, sus solicitaciones, de tal manera que esta losa quede, digamos, perfectamente analizada como un elemento bidimensional,
con fuerzas y momentos, tensiones y deformaciones en dos direcciones, tanto en el eje X como en el eje Y. Y acá, aparte del equilibrio de fuerzas, también debe considerarse lo que se llama la configuración de flechas y desplazamientos angulares, ¿no? Entonces tiene que ver también un equilibrio de fuerzas y compatibilidad de desplazamientos. En ese sentido, y es una estructura más compleja de analizar, ¿no? Ahora acá tenemos Disculpe, ingeniero, una consulta. En una dirección o en dos direcciones. Entonces, en cualquier caso, siempre hay que analizar cuáles son las fuerzas actuantes en los ejes X, Y y Z, cuáles son los momentos actuantes también en estos ejes X, Y, Z. En unos casos será momento flector y en otros casos momento torsor, ¿no? Eso ya son, digamos, aspectos de la resistencia de materiales. Pero en cualquier caso siempre es necesario analizar, no es directamente construir como uno pueda, ¿no? Hay que analizar de tal forma que tengamos nosotros esa seguridad, primero, esa seguridad que la estructura no va a fallar ante ningún efecto sísmico, ante ningún efecto, digamos, de cargas, etcétera, ¿no? Y también tenemos la confortabilidad, ¿no? De que no va a haber vibraciones, no va a haber desplazamientos o ruidos molestos. Y realmente la economía, que la estructura tenga las dimensiones y cueste, digamos, lo mínimo, pero con todas las garantías de seguridad y confortabilidad que nos pueda brindar. Ahí, ingeniero, una consulta en el punto anterior. ¿Me escucha? Ahí en el punto anterior, ahí tuvimos en el anterior PPT, tuvimos ahí, en el anterior PPT, en el anterior, ahí usted nos explicaba que la relación que deberíamos nosotros considerar para tener una losa en una dirección o dos direcciones es que una distancia sea dos veces la otra distancia. ¿Nos podría explicar ahí, por favor? Justamente cuando una de las distancias es dos veces la otra distancia, ¿no? O mayor de dos, entonces se puede armar en una sola dirección. Por ejemplo, si yo tengo una losa de 4 metros y tengo una losa de, o sea, 4 metros por 3, una losa de 4 por 3, ¿ahí debería yo utilizar una losa de dos direcciones? Claro, ¿por qué? Porque la relación de luces, luz mayor sobre luz menor, 4 entre 3 va a ser 1,33, menor a 2. Entonces, como es menor a 2, se va a armar solamente en dos direcciones. Para que se arme en una sola dirección, tendría que ser 4 metros en uno y 8 metros en el otro, en la otra dirección. Es decir, 2 o mayor a 2. Claro, porque, ¿no? Por ejemplo, nosotros en la mayoría de configuraciones, por ejemplo, acá en el Perú, nosotros tenemos terrenos rectangulares, ¿no? Entonces, a esta rectangular, por ejemplo, si nosotros tenemos 2,50 metros de fondo en un paño de una losa, porque estamos hablando de paños de losa, ¿no? De 2,50 metros por 5 metros, ahí debería utilizarse entonces una losa en una dirección. Exactamente. Justamente cuando la relación de luz mayor a luz menor es mayor a 2, es decir, 5 metros es la luz mayor y 2,50 la luz menor, nos va a dar exactamente 2, ¿no? Entonces ahí se va a armar en la dirección más corta, es decir, la armadura se va a colocar en la dirección más corta, es decir, en los 2,50 metros, pero a lo largo de toda su longitud, es decir, los 5 metros. Armada en una sola dirección. ¿Y cómo yo entonces, esa relación se da entre vigas peraltadas o cómo se separa por paños las losas o se considera, por ejemplo, de distancias entre columna y columna? Claro, justamente la distancia entre columna y columna nos va a dar las vigas. Podemos nosotros tener distancias menores entre las columnas, pero nuestras vigas, digamos, la separación entre estas vigas, si es menor a 2 veces el ancho, es decir, perdón, la profundidad, entonces tendríamos una losa armada en una sola dirección. Bueno, en una sola dirección. Ok, ingeniero. Pues, gracias. Muy bien. Entonces acá tenemos los análisis de tensiones, fuerzas y momentos. Y este es justamente lo que me preguntaba el ingeniero Reuser. Acá tenemos losas apoyadas en apoyos paralelos, es decir, además en una sola dirección. Tenemos la separación de vigas
estas vigas. Sobre esa se va a apoyar la losa, pero esta losa, al tener una profundidad mayor a 2 veces en la separación de las vigas, se va a armar solamente en una dirección. Como vemos acá, son franjas de 1 metro, donde se va a calcular para 1 metro de profundidad, se va a calcular qué armadura requiere. Y esta armadura se va a repetir a lo largo de toda su longitud. ¿Ya? Entonces, ¿cómo actúa esta losa? Su deformación va a ser justamente esta. Acá tenemos nosotros la separación entre vigas, y en esa separación de vigas se va a apoyar la losa y su deformación va a ser justamente en la parte central de ese apoyo, ¿no? Entonces ahí estamos viendo en la tercera imagen, acá la deformación. Por tanto, vamos a tener nosotros una deformación transversal, ¿no? Y una deformación también longitudinal, pero muy pequeña. Entonces, para analizar estas losas, nosotros colocamos una losa con una franja de 1 metro, y todo lo que calculemos para este metro se repite a lo largo de toda su longitud, ¿no? De esa forma es que se realiza ese diseño de losas en apoyos paralelos. Repitiendo obviamente que la relación de luz de profundidad a la luz menor, que es la separación entre vigas, sea mayor a 2, ¿no? Y acá tenemos algunos ejemplos. Puede ser la losa apoyada simplemente en vigas o vaciada monolíticamente también, ¿no? O ser parte de todo un sistema más complejo donde se tiene paredes y la losa se apoya entre esas paredes. Acá tenemos las armaduras. Vamos a tener una armadura longitudinal entre los apoyos, ¿no? Entre los apoyos, pero adicionalmente a esta se coloca también una armadura transversal para que la deformación de esta sea menor. Esta armadura obviamente tiene que ser, según normas, la cuantía mínima o un 20% de la armadura principal. Pero eso varía de acuerdo a los códigos, de acuerdo a los lugares, ¿no? Cada región tiene sus códigos que velan por el buen funcionamiento de la estructura y por la seguridad, ¿no? Entonces, en este sentido, las armaduras principales van en la dirección más corta, ¿no? Y adicionalmente se coloca una armadura secundaria en la dirección larga. Ahí, ingeniero, una consulta. Hay, sí, por ejemplo, nosotros en las losas aligeradas para viviendas, cuando son así, de una sola dirección, colocamos las viguetas, ¿no? Como estamos viendo en la parte de arriba, en la imagen de la mano izquierda. Sí. Ahí sí puedo apuntar con el puntero. Ahí, esa losa nosotros lo colocamos viguetas, ¿no? Entonces ahí van las viguetas de estos 10 centímetros de ancho y la altura del ladrillo de la losa. Pero usted nos está diciendo también que la norma te exige que debería ir también refuerzo transversal en la otra dirección. Claro, ¿podría funcionar eso como el acero de temperatura? Sí, justamente cuando se colocan viguetas, también se tiene un complemento de plastoformo, ¿no es cierto?, entre vigueta y vigueta. Entonces, en este sentido, en la parte superior se tiene que colocar un enmallado, que es justamente la armadura por retracción y temperatura. Este enmallado tiene igual separación, tanto en el eje X como en el eje y es lo que realmente trabaja como, digamos, el que absorbe los efectos de retracción y temperatura y los fenómenos reológicos del hormigón. Entonces, es conveniente, cuando se vacía losas aligeradas con viguetas, colocarle en la carpeta de compresión esa armadura que se llama armadura de retracción y temperatura. Ah, ok, ingeniero. Muy bien. Ahora, las losas en voladizo. Muchas veces nosotros tenemos unas paredes y vamos a sacar unos balcones, ¿no? Entonces, en este balcón puede actuar una carga y en esta carga, en este balcón, se tiene que también colocar una armadura que resista, porque si no tuviera esa armadura, el balcón se partiría, ¿no? Entonces, esta es la deformación que vemos acá en una franja de 1 metro, cómo está variando estas cargas y cómo hacen que se deforme el balcón, ¿no? Igual va a tener una armadura principal en la dirección del momento máximo y una armadura secundaria que es también complementaria, ¿no? Entonces, de esa manera es que se estudia estructuras que tenemos
en balcón. Ingeniero, ahí en el balcón una consulta, ahí estamos viendo Sí, que el fierro se dobla con un doblez de 180 grados. ¿Es correcto sí. o tiene que doblarse así en 180 grados? ¿No puede terminar en punta o solamente o cortado de recto o tiene que tener ese doblez? Puede terminar digamos, en la parte recta, puede terminar ahí en punta, pero muchas veces por efectos, digamos, de fisuración, se dobla también a 180 grados, ¿no? Y justamente Ujú, para evitar que se raje, porque cuando hay algún desfile, alguna entrada folclórica, o qué sé yo, alguien sale a su ventana y todo el mundo se apoya en el borde, ¿no? Entonces en ese ujú. borde se tiene una carga puntual excesiva. Por tanto, se recomienda también hacer un doblez a 180 grados para evitar, digamos, que esa parte se raje, se fisure. Ah, ok, ok. Y también, si no es en el caso que se coloque, bueno, en estas, ¿cuánto sería la longitud máxima que nos permite la norma para el caso de voladizos? ¿Cuánto podríamos colocar? O dependiendo del cálculo, podemos hacer cualquier tipo de voladizo. Claro, generalmente, digamos, acá en Bolivia se colocan 60, 80, hasta 1 metro de voladizo, ¿no? Pero Ujú, en muchos otros lugares hasta 2 metros, ¿no? Entonces, ujú. dependiendo, digamos, de la longitud, también la altura de la losa va a variar. La altura de la Claro. losa va a variar y la disposición de armaduras también va a variar. Todo eso, obviamente, debes respetar los códigos de construcción, los códigos de diseño y también Ujú. los códigos arquitectónicos de cada región. Así es, correcto, porque acá le cuento más o menos cuando nosotros hablamos de voladizos o aleros, como varios términos se tiene, al final de este alero, este voladizo, se coloca pues una pequeña viga o un pequeño terminal que es solamente dos fierros longitudinales en la parte de arriba y en la parte de abajo, y se coloca de repente unos estribos en forma de Z, ¿no? Nosotros lo consideramos en forma de Z. Entonces se coloca Claro, en todo el borde de este alero o el voladizo. sí, también es una solución, ¿no? Entonces, Ujú. dependiendo, digamos, de cómo se ha analizado el voladizo, entonces se puede distribuir la armadura. Ok, ingeniero. Muy bien, vamos a continuar. También tenemos casos especiales de carga. Si bien tenemos nosotros la separación entre vigas, digamos, con la losa, pero puede ser que se coloque un muro justamente al medio, ¿no? Que no está entre los apoyos. Bueno, al medio de los apoyos, que no está en las vigas. Por tanto, ese apoyo, ese muro, va a generar una deformación adicional. Entonces, también eso hay que analizarlo y hay que tomar en cuenta esas cargas adicionales y cómo va a actuar nuestra losa, ¿no? O puede ser también que el caso que estamos analizando, en el voladizo, una carga puntual en el extremo, bueno, una carga distribuida en el extremo, y eso nos va a dar una armadura adicional o puede darnos inclusive una viga para que soporte esa carga. También tenemos nosotros, en este caso, en el primer caso es una carga de muro perpendicular y transversal a las vigas, ¿no? O a las viguetas, a la armadura. Pero puede haber un caso donde el muro sea paralelo. También ahí vamos a tener no solamente deformaciones en el eje más corto, también deformaciones en el eje largo, ¿no? Entonces ahí debe tomar en cuenta esas deformaciones y en cualquier caso todos los tipos de cargas y cómo van a actuar estos deben ser analizados, ¿no? O sea, hay que analizar cada caso en particular. Ya, ahí, ingeniero, una consulta ahí en este tipo de imágenes, porque esto es muy común de repente en muchos casos cuando nosotros tenemos viviendas y hacemos ampliaciones o ya tenemos una vivienda que viene del primer piso y en el segundo piso de repente ya el hijo o la persona que está cambia la distribución, ¿no? Y empieza a colocar muros en zonas donde que no están los muros continuos del primer piso. Entonces, ¿cómo nosotros podemos solucionar, en el caso mucho, en este caso de autoconstrucción que se ve, por ejemplo, en el primer caso, ¿no? En el primer caso que se ve que hay un tabique en toda la losa que va en parte transversal de las viguetas. ¿Cómo yo podría
más o menos solucionar o darle ahí un pequeño tip estructural, ¿no? Justamente los códigos de diseño toman en cuenta estos aspectos. Muchas veces nosotros vemos que se modifican las arquitecturas, se colocan muros donde no había, ¿no? Entonces, preveyendo esto, las normas con buen, digamos, criterio mayoran. En el caso de la norma boliviana, el CBS 87 mayoran un 60% más la carga. Es decir, si nuestra losa estaba diseñada, por decirles, para 100 kilogramos por metro cuadrado, entonces el código obliga a que diseñemos para 160. Entonces, hay un factor de seguridad que el código obliga. En la ACI, por ejemplo, tenemos digamos 1,2 en peso propio y 1,6 en carga viva, ¿no? Que Entonces son ahí, los factores. entonces ahí también, con ese buen criterio, la ACI mayora, ¿no? En las otras normas, también cada norma siempre aconseja que sus cargas de diseño sean mayoradas, tomando en cuenta, digamos, las incertidumbres de cómo se va a construir, cómo va a actuar en realidad o qué ampliaciones se van a hacer en lo futuro. Ahí, por ejemplo, le comento esto porque hay muchos casos que nosotros ahí, como se puede ver en la imagen, tenemos vigas peraltadas a los costados Sí, y muchas veces, por ejemplo, en la última imagen, donde que tenemos la carga ahí paralela a las viguetas, colocamos una sí. viga chata para que ayude a reforzar esa tabiquería, ¿no? Para que no solamente cargue el oso. ¿Es correcto poder utilizar vigas chatas ahí en donde estamos colocando nuevamente muros en una ampliación o no? Puede hacerse, ¿no? Puede hacerse, digamos, si es que puede colocarse un muro que se vuelva portante, ¿no? Y este muro portante, digamos, ayude a que pueda funcionar. O puede colocarse, como indica, una viga chata que se apoye, pero en unas columnas que transmitan las cargas hasta la fundación o hasta la parte, digamos, del terreno. Pero muchas veces es complicado vaciar o colocar una viga ya en estructura, digamos, construida, ¿no? Claro, o sea, no, no, no En en el caso cualquier que esté caso, siempre hay que hacer construida, un ¿no? análisis. No, por ejemplo, si yo voy a vaciar mi techito, como la mayoría acá de los amigos de Colombia, de Ecuador, quieren hacer su techo, pero saben que en ese segundo, en ese tercer piso, van a colocar ahí un muro. Entonces, y previendo eso, los maestros albañiles pueden colocar en el momento de hacer su techo ahí una viga chata. ¿Es recomendable quizás o no es recomendable? ¿Cómo lo ve usted estructuralmente, ingeniero? Sí, estructuralmente, como les digo, hay que realizar un análisis, ¿no? Muchas Ujú. veces nosotros queremos construir, pero si la estructura soporta, hay que hacer un análisis de cargas y transmisión de cargas para ver si la estructura que vamos a ampliar va a ser lo suficientemente, digamos, o sea, la estructura anterior puede soportar eso. Pero si Ujú. nosotros construimos, digamos, libremente, ya se pierde toda garantía de que la estructura funcione, ¿no? Entonces, lo que tiene Así que es. hacerse es siempre consultar, digamos, a un personal competente, en este caso a un ingeniero civil estructural, para que haga el análisis y nos indique si esa estructura va a funcionar, ¿no? Así es, Porque muchas correcto, veces ingeniero. Siempre podemos nosotros asesorando. construir, pero llegado un momento esto puede llegar a colapsar, ¿no? Entonces es riesgoso. Y hacer una inversión, digamos, para que en algún tiempo pueda colapsar, no es, digamos, lógico, ¿no? Siempre hay que Claro, consultar a un ingeniero, el costo va a ser mínimo comparado con la inversión que se va a realizar. Estamos hablando, digamos, que un ingeniero acá le cobrará a lo mucho $1,000 por ese análisis, pero la estructura que vamos a invertir en un departamento hacemos con $20,000, $30,000 acá, así ¿no? es. Entonces, hacer, digamos, gastar 1,000 para una estructura de 30,000 no me parece, digamos, muy costoso. Así es correcto, porque justo eso, amigos, que ustedes que nos ven ahí de diferentes partes del mundo, que realizan mucha autoconstrucción, es importante porque como ustedes pueden ver, las cargas distribuidas en estas losas aligeradas son cargas que se van a estudiar y como ustedes saben, los muros portantes vienen desde el primer piso que se van a transmitir hacia la cimentación. En nuestro reglamento que en Perú nos dice que para considerar un muro portante tiene que tener una longitud mayor a 1,20 m y que tiene que tener desde el primer piso hasta los pisos superiores, tener esa continuidad.
Si nosotros colocamos, como estaba viendo el ingeniero acá, muros o tabiquerías, es un caso de análisis, ¿no, ingeniero? Sí, justamente hay que analizar, ¿no?, cómo va a actuar la estructura y si esa estructura es, digamos, lo suficientemente resistente, ¿no? Así. Ok, Siempre, ingeniero, como les gracias. digo, es un caso de análisis. Muy bien, continuamos. Es la losa armada en una dirección, ¿no?, con sus armaduras principales, ¿no?, y su armadura de detección y temperatura para evitar esas pequeñas grietas, esas pequeñas deformaciones que se pueden producir por esos efectos de temperatura y fenómenos geológicos, fluencia, retracción del hormigón. Las losas nervadas son losas que son de pequeño espesor, pero tienen unos nervios o unos elementos, digamos, donde se van a colocar también armaduras, de tal manera que pueda, digamos, quitarle un poco de peso a la losa. Es decir, su peso es reducido, pero su actuación también es eficiente, ¿no? Y se coloca generalmente complementos de plastoformo, a veces de estructuras metálicas que una vez que se vacían se recuperan y dejan estos huecos así en la losa y también elementos, digamos, de ladrillos, ¿no? Entonces también hay de hormigón armado, los complementos que nos dan, una vez terminada la losa, esta forma. Ya, ingeniero, ¿hay losas nervadas de una dirección o de dos direcciones o tienen que ser de dos Sí, direcciones las losas hay nervadas? losas nervadas tanto de una dirección como de dos direcciones, ¿no? Ok. Y actualmente están saliendo un montón de casos donde ya no solamente son, digamos, en este caso, líneas rectas, ¿no?, las nervaduras. También se están colocando, digamos, una especie de pelotas donde ya los nervios ya son estructuras espaciales, ¿no? Por donde también uno puede Redondeadas, ¿no? He colocar. visto. Sí, 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 sí. o sea, hay diferentes formas que se están implementando de tal manera, digamos, que se pueda optimizar y agilizar la construcción y reducir los pesos. Uno de los grandes problemas de la ingeniería, digamos, de estructuras es el peso. Muchas veces el peso nos limita longitudes, nos limita alturas, etcétera, ¿no? Y si el suelo, digamos, no tiene buena capacidad portante, este peso también es importante. ¿Por qué? Porque si se sobrepasa esta capacidad del suelo, la estructura se puede hundir, se puede volcar, etcétera. Así es, así. Y Importante el he costo. visto muchos también en este tema de las losas nervadas que en otros países, de repente también en Colombia, si no me equivoco, reutilizan estos casetones, como usted llama, de repente estos materiales de plastoformo o metálicos. Una vez encofradas, los vuelven a sacar. ¿Para qué? Para que puedan reutilizar en los pisos superiores y volver a hacer estas losas nervadas, ¿no? Sí, justamente actualmente hay una tendencia, ¿no?, de utilizar materiales, porque antiguamente lo que se hacía era, se encofraba y se colocaba ahí, digamos, bueno, la losa nervada con su complemento de ladrillo o cemento o plastoformo. Pero actualmente ya hay como unos bañadores que simplemente se los coloca volteados y se va vaciando, ¿no? Es una tecnología, bueno, son tecnologías americanas, alemanes, etcétera, que nos permiten recuperar, una vez endurecido el hormigón, recuperamos estos casetones y estos los podemos utilizar infinitamente, ¿no? No solamente son tres vaciados, como en el caso de la madera, por ejemplo, ¿no? Entonces acá se recuperan y se utilizan muchas veces, ¿no? Casi infinitas veces. Ahí Entonces, está, de esa sí, forma como de ahí se puede nuestro reducir el amigo costo. Edwin. Edwin Cruz nos dice que se llama formaleta metálica reutilizable, correcto, Edwin. Exacto, son formaletas metálicas, Así, ¿no? ok. Sí. Muy bien, continuamos. Ahora, las losas pueden estar apoyadas también en cuatro lados. Si las losas están apoyadas en cuatro lados, su deformación ya no es independiente en el eje X como en el eje Y. En este caso, las deformaciones tanto en X como en Y van a ser compatibles. Es decir, cualquier punto del plano va a tener una deformación que va a ser la misma tanto en el eje X como en el eje Y. Y en este caso ya hay que armar en las dos direcciones, ¿no? Ya no solamente por retracción y temperatura, sino por efectos de cargas, ¿no? Y muchas veces nosotros también armamos en los lugares de los apoyos, donde van a apoyarse, armamos y colocamos un refuerzo adicional, para justamente que no haya, digamos, unas fallas por cortante, por punzonamiento y que la estructura sea insegura.
Ahí, ingeniero, disculpe, estas losas apoyadas en cuatro lados, entonces podrían ser las losas en dos direcciones. Sí, sí, son losas en dos direcciones. Cuando se apoya en Ah, cuatro lados, son losas en dos direcciones. entonces, y usted nos indica también que se debe de colocar o reforzar en estos tipos de losas en las esquinas, ¿no? O sea, se tiene que Sí, hacer un reforzamiento en las esquinas. exactamente, porque muchas veces la magnitud de la carga o la magnitud, digamos, de la carga sísmica hace que en los lugares donde se apoyan digamos, las columnas, pueda haber algún fallo, ¿no? Entonces, en ese sentido, se refuerzan las esquinas también, como vemos acá, de tal manera que eso haga, digamos, que sea más seguro. Bueno, obviamente todo depende, digamos, del diseño, ¿no? Si es un diseño sísmico, de qué zona estamos hablando, si es una zona de alta sismicidad, media o baja, entonces ahí, digamos, va a variar también la separación y el ancho, y hay zonas donde no requiere, ¿no? Pero Sí. muchas veces en zonas donde sí se requiere, se coloca también esta solución. Ahí pueden ser los famosos ábacos, de que en la unión de entre las columnas y las losas, de que van estos ábacos para que justamente haya esa mejor interacción entre las losas y las columnas. Sí, justamente cuando, digamos, se han diseñado las losas, los entrepisos sin vigas, se ha colocado digamos, esta losa apoyada justamente solamente en columnas. Y para que ésta se apoye, se han diseñado los ábacos, ¿no? Los ábacos son pequeños bloques de hormigón totalmente reforzado en dos direcciones que se apoyan en las columnas. Entonces Ah, ahí por ejemplo, se recomienda esos ábacos, pero ha habido unas malas experiencias justamente en el sismo de México del 85, que muchas de estas losas con abacos han fallado, ¿no? ¿Por qué? Porque el sí, efecto sísmico puede venir con fuerzas de abajo hacia arriba, en sentido horizontal, etcétera, ¿no? Y con las vibraciones, muchas de estas han fallado. Por tanto, se recomienda ahora que toda losa se apoye siempre en vigas, que no se apoye así es, solamente en columnas, ¿no? Es muy correcto, recomendable correcto. que toda losa, y más si es una zona sísmica, se apoye en vigas, y estas vigas tengan, digamos, un buen peralte, una buena altura, de tal manera que si, digamos, hay falla de la losa, esta, digamos, tenga unos apoyos, ¿no? Y nos dé, digamos, un tiempo un buen tiempo de resguardo, un tiempo para Para poder salir evacuar. de la estructura y no se caigan directamente. Así es, ahí usted comentó algo muy importante, ingeniero, sobre todo las zonas sísmicas, ¿no? O sea, nosotros que vemos en diferentes partes de la normativa de Colombia, de Ecuador, de Bolivia y de Perú, tenemos todos estos países algo en común, que tenemos zonas sísmicas, ¿no? Hay algunas zonas que, por ejemplo, los que estamos más pegados a la costa y un poco más hacia la sierra, la cordillera de los Andes, tenemos la zona uno y 2, pero ya los que estamos ya aparte de la zona selva, como por ejemplo el Beni, como viene a ser la parte de acá nosotros de la selva peruana o en la parte de la selva ecuatoriana y boliviana, es una zona donde no tiene tanta esa intensidad sísmica. Y ahí es donde que se puede tener diferentes tipos de estructuración, ¿no? Exactamente, ¿no? Cada región tiene sus códigos sísmicos y el grado de sismicidad, ¿no? En que el código de la región nos recomienda, ¿no? Inclusive se hacen estudios, se hacen periódicamente mediciones y nos dice la aceleración sísmica con la cual debemos trabajar, ¿no? Entonces, en función de eso, ya el análisis nos dirá si se quieren estas estructuras encima de las columnas, ¿no? O si simplemente se va a armar en dos direcciones, como vemos en la parte izquierda, ¿no? Pero como les Ok, digo, todo es motivo de análisis, ¿no? Bien, estas son las armaduras de las losas. Vemos que acá hay una armadura en la dirección X, una armadura en la dirección y una armadura también en la parte superior, ¿no? Entonces, de esa manera, esto garantiza que esta losa trabaje perfectamente ante todos los efectos con los cuales va a ser, digamos, va a actuar en su vida útil. Acá tenemos también deformaciones con y sin armaduras de las esquinas. Muchas veces, cuando tenemos nosotros armaduras en las esquinas, se tienen unas deformaciones menores a las losas que no tienen armaduras en esas esquinas, ¿no? Entonces, ahí hay que analizar
digamos, en qué porcentaje las deformaciones son menores. Muchas veces cuando diseñamos nosotros simplemente por peso, por cargas verticales o horizontales, de viento, etcétera, muchas veces nos da una cierta armadura. Pero no solamente hay que analizar el diseño por fuerzas y equilibrio de fuerzas, también hay que ver las deformaciones. Es un aspecto muy importante porque muchas losas, digamos, si son armadas en una dirección, dos direcciones o losas postensadas, cuando no analizan sus losas hay problemas. Se pueden deformar o las losas o las deformaciones pueden ser excesivas y empiezan a aparecer rajaduras en las paredes, en las uniones, etcétera, ¿no? En ese sentido, siempre hay que verificar flechas en cualquier diseño de tal manera que estas flechas siempre sean menores a las flechas máximas admisibles. Cada código también nos recomienda, de acuerdo al tipo de apoyo, cuál es la flecha máxima admisible, ¿no? En ese Sí. sentido, hay que verificar esas flechas. ¿Ya? Y también tenemos losas especiales, como por ejemplo losas triangulares. Muchas veces hay terrenos en esquina donde necesariamente tenemos que colocar nosotros unas losas triangulares. Entonces, en este sentido, el sentido de armado tiene que ser también en dos direcciones perpendiculares, ¿no? Muchas veces solamente lo arman en una dirección, en otra dirección, y ocurren grandes problemas. Entonces, para evitarnos esto, lo que hacemos es analizar las losas en dos direcciones y en los lugares donde haya, digamos, esquinas, se colocan también estas armaduras especiales, para evitar que en ese punto haya deformaciones o fisuración, ¿no? Por efectos de punzonamiento o cortante. Ahí, ingeniero, una consulta. Esto es un tema muy importante porque, como usted dice, hay muchas casas que tienen esta forma triangular, o no tanto una forma, bueno, triangular, pero a veces de repente trapezoidal, y hay una parte que queda así en forma triangular. Entonces, hay muchos terrenos así, y me ha tocado inclusive ver una casa que tenía este tipo de forma, la parte del voladizo, y usted acá, por ejemplo, recomienda que tengamos una parte recta. Acá, por ejemplo, usted está viendo que la parte paralela a la base es donde que se va a colocar las viguetas, y haya un armado inclusive en dos direcciones, o cómo es la forma para poder nosotros poder colocar los aceros en este tipo de losas. Justamente, o sea, se puede colocar, digamos, en una dirección las viguetas, generalmente la dirección más corta, y en el otro sentido colocar armaduras de reducción y temperatura en la dirección perpendicular a esas viguetas, de tal manera que, digamos, no haya mucha variación de formaciones, porque cuando vemos que un terreno es triangular, vemos que las vigas que están más, digamos, apoyadas en la base, al ser más largas van a tener mayor deformación, ¿no? Y al ser más cortas en el vértice, sus deformaciones van a ser menores. Y entonces, en este caso, las deformaciones, si no hubiera esa armadura transversal, serían irregulares. Es decir, ya no serían, si fueran paralelas, serían las deformaciones casi iguales. Pero cuando se tienen terrenos triangulares o de formas especiales, sus deformaciones ya no son las mismas. Entonces, aparecería ahí como unas calaminas, ¿no? Viendo desde abajo. Entonces, lo que habría que hacer es, justamente, tiene que ver dos direcciones, y en esas dos direcciones colocar esa armadura. ¿Para qué? Para que todos los esfuerzos se transmitan en ese aspecto bidimensional, tanto en el eje X como en el eje y se transmiten a los apoyos. Así es, sí, correcto. Entonces, ingeniero, entonces usted recomienda una forma, poder reforzar las esquinas, colocar la armadura siempre en el lado más corto, y también colocar el acero de temperatura, que es muy importante para poder cumplir con esto. Exactamente, ¿no? Ya, ingeniero. Entonces, de esa manera tendríamos, digamos, mayor seguridad. Ahora, hay losas, pueden ser circulares o poligonales. Igual en este caso, en las losas circulares se recomienda colocar la armadura en dos direcciones perpendiculares. ¿Para qué? Para que las deformaciones sean, digamos, máximas en el centro, pero nunca mayores a la deformación máxima admisible, ¿no? De igual manera, si tenemos losas poligonales, como en este caso, tenemos una losa
octogonal y una losa hexagonal, entonces en ese caso también es recomendable colocar, ¿no? Su armadura principal en dos direcciones perpendiculares. Obviamente encima de estas tienen que venir las armaduras de retracción y temperatura, y esas retracción y temperatura van a ser, como vemos en el caso inferior de la circular, de la izquierda, va a ser uniforme y de la misma separación, ¿no? Entonces, de esa manera es que se refuerzan esas losas circulares y poligonales. También tenemos otro caso, una losa apoyada en tres lados. Tenemos vigas en tres lados, pero el lado que está, digamos, de frente no tiene vigas. Por lo tanto, su deformación va a ser diferente, ¿no? Entonces, en un sentido se va a deformar tanto, digamos, en el eje X, pero también se va a deformar en el extremo del eje Y, que es en la vista frontal, ¿no? De tal manera que cuando nosotros reforzamos, diseñamos, vamos a diseñar con una armadura en el eje X y con otra armadura en el eje Y, pero tomando en cuenta que en el eje Y uno de los lados está como si fuera empotrado, está apoyado en un lado y sus deformaciones ya no son las mismas. Las que están más cercanas al borde libre tienen mayor deformación que las que están más cercanas al apoyo. Por tanto, ya esta deformación ya no es uniforme y se tiene que reforzar y se tiene que hacer un análisis de digamos, también deformaciones y tensiones y fuerzas que están actuando en cada uno de los apoyos. Ahí, ingeniero, una consulta. Esta losa de repente, ahí para los amigos albañiles o los maestros que nos están viendo también, por ejemplo, yo tengo una losa peraltada en los tres bordes, ¿no? Es una losa peraltada, sí, digamos que de 40 centímetros de peralte. Pero en la parte delantera yo voy a tener una viga chata. ¿Se puede tratar de esta forma, de una viga apoyada en tres lados? Si tengo en los tres bordes una viga peraltada de 40 y al frente tengo una viga chata de 20, ¿puede tratarse ese tipo de Claro, o sea, al tener, digamos, una viga de frente, entonces en ese caso no se va a deformar, ¿no? Va a ser como si estuviera apoyado en cuatro lados. Pero si fuera, digamos, el caso donde no se apoya, donde no hay ninguna viga, solamente es la losa, entonces en ese caso sí hay que analizar como si fuera apoyado en tres lados, ¿no? Pero si hay una viga chata, como me indica, que se está apoyando, entonces la viga va a soportar esa carga y la losa lo va a tomar como si fuera un cuarto apoyo, ¿no? Ah, ya, ok. Entonces, y si no es el caso, y podríamos hablar entonces de que si esta fuera una losa maciza, que la vemos losa maciza, una losa enmallada de puro concreto, ¿no? Entonces, si fuera una losa maciza, ¿se puede considerar este tipo también de losas en tres apoyos cuando esta losa maciza tenga vigas en los tres lados? Sí, sí. Justamente este análisis es para cualquier tipo de losas, ¿no? Losas macizas como losas alivianadas, pero apoyadas en tres lados. Ah, ok, ok. Y como usted dice, es muy importante porque como se puede ver acá en las imágenes, en la parte posterior, en la parte de atrás, por ejemplo, la que está unida con la viga, ahí es donde que tiene mayor restricción de movimiento, ¿no? Porque tiene un apoyo. Pero Sí. acá al centro es donde que se va a flexionar más. Sí, o sea, en la parte de atrás donde está el apoyo, donde está la viga, no va a haber tanta deformación como en el extremo libre. En el extremo libre es donde se produce la mayor deformación. Y los mayores esfuerzos están, como usted indica acá, creo en esta imagen, los puntitos negritos, ¿no? En los puntitos negritos, sí, ahí es donde que hay mayor esfuerzo, ahí es donde que... Claro, entonces va a haber acá una armadura en las vigas, en esa parte negra que estamos viendo en la parte izquierda, en el gráfico de la derecha, va a haber una armadura, acá va a haber otra armadura que no es, digamos, por la condición de apoyo, sino porque en ese momento se transmite mayor solicitación, por tanto, ahí va a requerir una armadura superior, tanto en los apoyos, y también va a requerir una armadura en la parte inferior, porque se tiene una flexión, hay una flecha, Claro. entonces en esa parte, para evitar que se flecte más, se coloca una armadura inferior, ¿no? Y también en los apoyos, en el apoyo de atrás, va a requerir también una armadura superior, pero en la parte de adelante una armadura inferior, ¿no? Ah, ya, perfecto, Entonces, perfecto. Entonces, comprendido ahí. Cómo están funcionando las losas y dónde se apoyan.
Sí, correcto, correcto, comprendido ahí también para ustedes, amigos, acá en los comentarios, ya saben, es reforzar la parte donde que están los apoyos para que tenga un mejor comportamiento y colocar un refuerzo inferior en la parte donde que va a tener mayor flexión o en el extremo libre, pues, ¿no? Gracias, ingeniero. Continúe. Muy bien. Acá vemos, digamos, lo que nos recomienda. Dice, si la luz en Y es la mitad de la luz en X, entonces recomienda colocar una armadura inferior y una armadura superior que sea, digamos, muy parecidas, ¿no? Tanto las separaciones muy parecidas. Pero vemos en este caso cuando la luz en X, perdón, es igual a la luz en Y, ¿no? Y está el borde libre, entonces en ese caso el apoyo que está, digamos, con la viga se refuerza más. ¿Por qué? Porque ese extremo libre va a hacer que se tenga mayor solicitación en esa viga del fondo, Mm, ¿no? Entonces, en el caso donde LY es igual a LX, en el caso del medio en la parte superior, en la parte de la viga se tiene mayor refuerzo y ese refuerzo generalmente se recomienda que sea la mitad de esa luz, LX medios, ¿no? claro, usted ahí, por ejemplo, en la imagen de la armadura inferior está reforzando las partes de la, como hemos visto, ¿no? Las partes donde que están los apoyos, en la parte de atrás, en la parte de atrás y en los costados, está reforzando mayormente esa Sí. estructura. Ujú. ¿Por qué? Porque hay el efecto de tracción. Si estamos Ujú. nosotros apoyando en la parte, digamos, de abajo, en el borde libre, eso trata de apoyar, bajar esa parte, pero trata de jalar en la parte de la viga. Por Claro, eso que en esa parte se esfuerza. sí, sí, sí. Y en la parte de arriba, usted está considerando en la armadura superior o en la malla de arriba, usted considera reforzar más la parte de atrás, ¿no? Sí, también se refuerza la parte de atrás, en la parte superior. ¿Por qué? Porque ahí ese efecto de, se tiene un momento negativo y hay un momento, hay una fuerza de tracción, ¿no? Que haría, si no hubiera ese esfuerzo negativo, entonces se rajaría en esa parte. Por tanto, se tiene esa longitud LX medios con armadura. Pasado el X Ujú. medios ya no requiere armadura superior. ¿Por qué? Porque solamente va a tener el momento negativo. En la parte del Ujú. apoyo nomás debes de forzar. Ah, perfecto, perfecto. Entonces, ¿No? ya está, ustedes están viendo, amigos, ¿ah? Cómo se puede reforzar una losa apoyada en 3 puntos, ¿ah? Los refuerzos, claro, como dice Pilar Benezú Flores, los refuerzos de cero son adicionales. Claro, son refuerzos adicionales, pero viendo dónde se va a ubicar los refuerzos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros acá estamos viendo la relación de la longitud en X y la longitud en Y. Entonces, por ejemplo, tenemos 3 casos. Cuando tienen la longitud en Y menor dimensión que la longitud en X, de ahí cuando tienen las mismas dimensiones y después cuando la longitud Y es mayor. Entonces, ahí está viendo cómo se puede reforzar. Exactamente, ¿no? Entonces, de esa manera es que se refuerza las vigas, bueno, la losa en este caso, para evitar, digamos, que haya deformaciones excesivas o que haya fisuración, ¿no? Así es. Entonces, esto se analiza de acuerdo a dónde se colocan los apoyos, dónde están apoyados, en qué vigas están apoyadas. En este caso es en 3 apoyos. Claro. Todo esto, recuerden, muchachos, para losas apoyadas en 3 apoyos. Recuerden bien. Muy bien, ingeniero, gracias. Muy bien. Es el armado de varillas. Nos fijamos acá. Tenemos doblados a 180 grados en la viga de la izquierda, en la viga de la derecha, y tenemos también doblado 180 grados en el eje perpendicular a este, pero con una mayor longitud, ¿no? Con una mayor longitud, de tal manera que haya continuidad en la losa, de tal manera que una sola armadura nos sirva, digamos, para la parte inferior y para la parte superior. Y tenemos una parte continua, que va todo el tramo, y otra parte solamente cortada, que va simplemente a la mitad, ¿no? de la losa en la longitud de la Y. Eso se intercala de tal manera que nosotros no desperdiciamos acero, porque si colocáramos sería, digamos, conveniente colocar en toda su longitud de la Y, pero estaríamos desperdiciando acero. Entonces lo que se hace es justamente viendo este armado que va a requerir en las partes intermedias
si nos fijamos en el LY igual a LX en el gráfico del centro, tenemos nosotros las vigas, hay armadura que va de extremo a extremo en toda la longitud del LY, pero también tenemos solamente armadura la mitad, que está entre esas armaduras longitudinales, ¿no? Y esa armadura de la mitad se consigue justamente con este doblez a 180 grados, que estamos viendo acá en ese armado de varillas. Esto es lo que más o menos, muchachos, que están un poco confundidos porque me dicen los apoyos siempre van con patas. Es como estos fierros adicionales que ustedes ven en la parte de arriba, es como si fueran los bastones en las losas, ¿no? Como nosotros colocamos a veces un fierro longitudinal en la parte de abajo y de ahí colocamos un fierro tipo bastón en las partes de arriba. Entonces es lo que se está visualizando en esta imagen, ¿no? Muy bien, ingeniero. Exactamente. Ahora tenemos losas apoyadas en dos lados, solamente en dos lados y está en voladizo, ¿no? Entonces, dos lados en voladizo, por tanto, en estas losas la deformación es excesiva, es grande. Entonces, ¿cómo reforzamos estas losas? Entonces, se conviene, o sea, nos recomienda los códigos que nosotros, primeramente, empotremos en los dos apoyos. Entonces, en esa vamos a colocar una armadura, como vemos acá en la parte celeste, vamos a colocar una armadura que va a ir de una viga a otra viga, se va a apoyar en esa, ¿no? Primeramente. Y segundo, perpendicular a esta losa en celeste, bueno, a este armado en celeste que le he colocado, una armadura perpendicular. De tal manera que eso nos dé una garantía de que esta armadura se va a empotrar en las vigas y la deformación va a ser menor en el sentido, digamos, con la armadura perpendicular, ¿no? De esa manera es que la literatura y las normas nos recomiendan que nosotros hagamos el armado, porque muchas veces nosotros tenemos la tentación de armarlo en el eje, con ejes paralelos a las vigas existentes, ¿no? Pero en este caso la literatura nos dice que no, que tenemos que armar nosotros una armadura que vaya de viga a viga y otra armadura que sea perpendicular, ¿no? Que se apoye en un lado. Entonces, en ese sentido vamos a armar, se va a armar y se va a reforzar esta losa y eso nos va a evitar que tengamos deformaciones excesivas, ¿no? Y trabaje perfectamente. Muy bien, continuamos. Y esta es la armadura inferior, por ejemplo, ¿no? Tenemos ahí, estas que están en amarillo son las vigas principales y lo que está en blanco es la losa en voladizo. La armadura inferior, ahí, es una armadura que tiene un espaciamiento igual, porque en este caso lo que se va a tener son momentos negativos. Por tanto, la armadura superior es la que más se va a armar, ¿no? Entonces, en este caso ahí, y como tenemos un borde libre, en ese punto existe, la solicitación de torsión. Entonces, para evitar que esa torsión, aparte de la armadura principal que está por empotramiento, que están en las vigas acá, en la parte superior derecha, también se refuerza por torsión. Y esta armadura que está más seguidita, justamente en los volados, es la armadura de torsión, ¿no? De esa forma es que se coloca y se refuerza esta armadura superior e inferior. ¿Ya? A ver. Tenemos la losa en doble voladizo sobre una esquina. Muchas veces ahí existe en las esquinas y sacamos un voladizo a la izquierda, bueno, en el eje X, otro voladizo en el eje Y. Entonces, en ese caso, se va a tener que reforzar con una armadura también que sea generalmente a 45 grados si es, si es una estructura regular o cuadrada, ¿no? Aparte de su armadura en el eje X y en el eje Y. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, aquí tenemos nosotros estas armaduras en una dirección que deben ser absorbidas de acuerdo al momento que se está empotrando. Y tenemos esta otra armadura adicional, ¿no? Por torsión. Entonces, en ese sentido, se va a armar, se va a reforzar más en esos lugares donde se tenga esos voladizos, ¿no? De esa forma.
Claro, ustedes lo que usted indica, ingeniero, esto es muy importante porque a veces tenemos unos voladizos sin esquina, ¿no? Y no sabemos muy bien cuál es la vigueta, porque no, si nosotros utilizamos unas viguetas, por ejemplo, estamos haciendo techo en un aligerado en una sola dirección, digamos que mis viguetas van a venir en el eje X, ¿ya? ¿Yo qué hago? Simplemente lo que se hacen los maestros es continúan la vigueta en el eje X en toda la longitud del voladizo, pero en el otro caso, en el otro lado, solamente colocan unas viguetas paralelas a, a las viguetas que ya están dentro del techo. Entonces, pero usted lo que nos está recomendando es que haya unos refuerzos tanto en el eje X como refuerzos en el eje Y, que se crucen ahí dentro de esta unión para que se pueda reforzar. Exactamente. Como en este caso, digamos, se tiene voladizo en dos direcciones, entonces las deformaciones son grandes. Por lo tanto, para evitar esas deformaciones, tiene que tener armaduras de esfuerzo adicional, tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Entonces ya saben, entonces ustedes, maestros, todos nuestros amigos que nos ven, es importante tener este refuerzo cuando tenemos una esquina en un voladizo, tener refuerzos tanto para el lado, un lado X y también para el lado Y. Como ustedes pueden ver, acá en una esquina se va a formar todo como si fuera una malla. ¿Para qué? Para evitar justamente las deformaciones como indica el ingeniero, ¿no? Exactamente, ¿no? De esa forma se va a garantizar que las deformaciones van a ser mínimas. Uh-huh. Y también tenemos nosotros diferentes tipos de losas, por ejemplo, losas trapezoidales, donde las dimensiones no son paralelas, las vigas no son paralelas. En este caso, lo que se puede hacer es tomar en cuenta, digamos, un promedio en el eje central, se hace y se analiza como si fuera una viga rectangular, ¿no? Se saca un promedio, se suman las longitudes en X y se promedia, se divide entre 2 y se saca una distancia en X equivalente. Entonces se analiza como si fuera una losa rectangular. De igual manera, muchas veces nosotros nos encontramos con estructuras que tienen huecos, digamos, por algún aspecto, un hueco ahí para colocarle un vidrio, una losa, digamos, de grandes dimensiones con vidrio, etcétera. Entonces, las losas ahí, ¿cómo se van a analizar? Como si fueran voladizos. Hay que hacer un refuerzo, pero con un voladizo a la izquierda, con un voladizo a la derecha, con un voladizo abajo y con un voladizo arriba. Entonces, de esa forma se calcula el refuerzo que se va a colocar adicional a la armadura que se ha colocado en la losa, y se va a analizar ese refuerzo en los bordes del hueco, de la perforación, ¿no? De esa forma es que se realiza esa dimensión. Ahora también puede haber aquí digamos, unos cortes en la losa, en las esquinas, ¿no? Entonces hay una parte, a esta viga rectangular se le ha cortado en una esquina, ahí también hay que analizar, perdón, bueno, voy a cargar la otra diapositiva, parece que aquí no ha salido, muy bien, voy a hacer un ratito la... Claro, y esto es muy importante porque a veces tenemos también ductos, ¿no? O sea, como dice nuestro amigo César, eh, a veces nosotros en las losas aligeradas o en las losas macizas, por el tema de instalaciones, dejamos ductos para todo tipo de instalaciones, entonces esos ductos se tienen que reforzar en la losa aligerada. Mayormente se refuerzan en las zonas de las esquinas y en la normativa nos indica también que debemos de dejar una longitud en cada extremo que cumpla con la longitud de desarrollo que se ha calculado, ¿no? Como acá nos Justamente. pregunta, ajá, acá por ejemplo, Lorgio, ingeniero, nos pregunta, ¿cuál sería entonces la longitud máxima de un voladizo, de un alero y el espesor de una losa para construir una esquina? Creo que usted yo lo había dicho, ¿no? O sea, nosotros tenemos bastantes normativas, cada país tiene una normativa y una normativa nos dice cuánto nosotros deberíamos de tener de alero máximo. Como usted comentó, creo que en Bolivia teníamos 80 centímetros, ingeniero. En edificaciones, ¿no? Ujú. Pero con losas combinadas, se ha construido acá unos voladizos de hasta unos 20 metros, le cuento, con
justamente el Palacio Legislativo tiene losas en voladizos de 20 metros, ¿no? Y uno ve y dice, ¿de dónde se apoya esto? Pero se tiene, digamos, ya con estructura combinada, con celosías, con estructuras metálicas, etcétera, de tal manera que se comporte ya no como digamos, un elemento, como una viga, sino como una celosía. Entonces se comporta como celosía y de esa manera es que se puede analizar, ¿no? Claro, lo que usted comenta, por ejemplo, hace poco estuve en Huancayo y se ha construido en la ciudad de Huancayo, acá en Perú, y se ha construido un voladizo de un edificio. Tiene unos promedios de unos 6 7 metros de voladizo. Entonces, ¿qué tiene de característico? ¿Cómo lo han estructurado este tipo de voladizos? Lo han estructurado con una dos direcciones, una losa en dos direcciones, tanto para el eje Y y para el eje X. Ese es uno. Tiene unas vigas en los bordes que van a estar una viga de forma trapezoidal, las cuales están más anchas en la parte donde que estén en contacto con el muro, y mientras se va extendiendo el voladizo, se va disminuyendo hasta de tener el mismo ancho de la losa, y también tiene refuerzos de estructura metálica en la parte de arriba, ¿no? Entonces, eso ayuda a que este voladizo pues tienda a tener 6 metros y con un ancho de unas 10 a 12 metros, creo, de ancho. Justamente, ¿no? Entonces, digamos, son estructuras especiales que tienen que ser analizadas ya como celosías, ¿no? Y se hacen estructuras, digamos, de... Acá, por ejemplo, Angelito no le queda claro qué es una celosía, dice. Una celosía es una cercha, una estructura que puede ser metálica, de madera o cualquier otro material, inclusive de hormigón armado, la cual actúa con elementos de atracción y compresión. Entonces, como solamente actúa atracción y compresión, las longitudes, o sea, en los apoyos, su momento es nulo, cero. Por tanto, se pueden seguir ampliando diferentes longitudes y se ganan luces de 40 metros, 50 metros, etcétera, de acuerdo a cómo se está, digamos, comportando la estructura, ¿no? Acá, por ejemplo, nos pregunta, ¿es recomendable usar postensado para losas de volados mayores? O sea, este tipo de aceros claro, concretos con postensado, ¿no? Que son eh, no los pretensados, sino los postensados, que se estiran el acero inferior, o tiene cables de estiramiento para que más o menos tengan unas mayores luces. ¿Es recomendable, ingeniero, utilizar estos Sí, potenciados? justamente el postensado, o sea, digamos, es una de las características, una de las técnicas constructivas que más se utiliza actualmente, debido a que con el postensado se tienen, digamos, alturas y anchos menores, pero se tiene mayor resistencia, ¿no? Al comprimir el postensado es una técnica con la cual nosotros comprimimos el hormigón a través digamos, de tesar un cable o un conjunto de cables de tal manera que se reduzcan las fisuraciones y se reduzca la deformación. Por lo tanto, lo que hacemos es, al tesar este elemento, podemos tener mayores luces, ¿no? Y hay Claro. una infinidad de elementos, digamos, para postesado, de tal manera que estos elementos hacen que, digamos, las losas puedan tener mayores longitudes y los volados también mayores longitudes. Así, y acá, por ejemplo, una buena pregunta. ¿Desde cuántos metros de luz es recomendable usar losas de doble sentido? O sea, yo puedo utilizar una losa, como usted nos dijo, que la relación tiene que ser de distancia de 2 veces. Yo puedo utilizar una losa de 3 por 3 y ya coloco una losa en doble sentido, o tengo una que tener una distancia mayor. No, cuando la relación de luces, luz mayor a luz menor, es mayor o igual que 2, entonces en ese caso ya la losa se arma en dos direcciones. Pero Ya, si no es menor importa a la 2, distancia. se puede Ya. utilizar, bueno, si es mayor a 2 se arma en una sola dirección, pero si es menor a 2 se puede utilizar en dos direcciones. En cualquier Ahora, medida. si la longitud de la losa no es muy grande, entonces su deformación también va a ser muy pequeña. Por tanto, se puede hacer, digamos, solamente armada en una dirección. ¿Por qué? Porque sus luces, la vigueta va a tener 3 metros, entonces su flecha no va a ser, digamos, muy
muy considerable, ¿no? Entonces, Ujú. mucho depende también de la dimensión de la losa. Sí, más o menos estábamos viendo que tiene que ser, bueno, un techo que tenga unas dimensiones pues, de 5 metros, 6 metros, como usted indica, porque a veces 3 metros ya no se comporta tanto como usted dice, las flechas o las fricciones que va a tener, ¿no? A ver, y se puede utilizar, usted ha visto ahora que se está utilizando mucho en Bolivia y también en Perú y se utiliza en Colombia, ¿es recomendable hacer losas en dos direcciones con vigas prefabricadas? ¿Con estas viguetas prefabricadas? Puede realizarse, ¿no? Puede realizarse con viguetas prefabricadas, pero en este caso, digamos, al ser viguetas, la vigueta tiene una longitud, ¿no es cierto? Por tanto, lo que hay que hacer es, si vamos a realizar nosotros una losa en dos direcciones, en un sentido va a ser vigueta y en el otro sentido van a ser nervios, es decir, vamos a nosotros colocar eh, unas vigas vaciadas en sitio, pero de mayor altura. ¿Por qué? Porque estas tienen que ser continuas, ¿no? Entonces, en este caso, se puede utilizar lo que se llama esta vigueta y de hecho, digamos, se las vacía, así. Pero muchas veces cuando se arma en dos direcciones, lo conveniente es no colocar viguetas, sino vaciar los nervios, Vaciarlo. vaciar en sitio. Se colocan los complementos de plastoformo o complementos cerámicos y lo que se hace es se coloca la armadura Ujú. inferior o la armadura superior, bueno, la armadura en las dos direcciones, de tal manera que se pueda vaciar, ¿no? Claro, eso es lo que usted indica, ingeniero, muy importante, porque cuando nosotros tenemos una vigueta, recordemos que una vigueta es un elemento estructural, una vigueta prefabricada es un elemento que ya viene vaciado. Entonces nosotros vamos a colocarlo. Y para colocar una losa en dos direcciones tiene que haber otra vigueta que vaya perpendicular a la vigueta que ya está vaciada. Entonces ahí tendríamos que picar. Entonces, como dice el ingeniero, se tiene que hacer ya una viga de mayor peralte que va a funcionar como una nervadura. Entonces, y es más complicado. Entonces, para que no sea tan complicado, lo más recomendable hacerlo en dos direcciones es hacerlo vaciando in situ, pues, ¿no? Exactamente, se vacía en sitio y en ese caso las dos, digamos, las dos direcciones va a trabajar perfectamente. Pero si nosotros queremos vaciar solamente en, un en una dirección y utilizamos viguetas en otra dirección, entonces hay que colocar armadura adicional, ¿no? Por la parte Ujú. superior, ¿no? Y en la parte inferior. Entonces eso es mucho más costoso. Por eso es Así que, es. ahorita vamos a ver, y cuando tenemos nosotros viguetas, lo que se hace es, se coloca, digamos, se vacía en sitio. Así es, ingeniero. A ver, Alejandra Gobea Álava nos comenta, tiene que sacar la relación de luz mayor y luz menor. Si da menor a 2 tiene que ser el doble de sentido, y si da superior a 2 puede ser un sentido. Correcto, Alejandra. Muy bien. Eso es la recomendación. Muy bien, a ver, vamos a... Ahí, ¿ya se pudo cargar, ingeniero? Estoy cargando, pero no, no A ver, sale. de A ver, repente. Ya cambiar está de ahí, formato. ya lo visualizo. Ah, ya, ya. Subir archivo. Ajá. Recuerden, amigos, que al final de la capacitación va a haber un enlace, al final de la capacitación va a haber un enlace en los comentarios fijado, el cual ustedes van a poder ingresar. ¿Para qué? Ahí va a haber, ustedes van a dejar sus datos y va a haber un cuestionario, unas 5 preguntas relacionadas al webinar de hoy. Y si ustedes responden correctamente, mínimo 3 preguntas, van a ser acreedores al certificado de participación del día de hoy. Recuerden, tienen que responder bien, mínimamente 3 respuestas de las 5. Entonces, ahí se le va a descargar directamente a su correo el certificado de participación. Y también ya estuvo en el enlace para que ustedes se puedan, uh, participar del sorteo que tenemos el día de hoy. ¿Ya? Recuerden que los regalos del mes de abril, mayo y este mes de junio están entregándose la semana que viene, ¿ya? Para todos ustedes. Ya, ahí se ve, ingeniero. Muy bien. Vamos a entonces ver acá. Nos hemos ¿Cuál era quedado la en... última parte, no? Sí.
Richard, no puedo. Richard, ahí está. Hay un enlace que dice tu certificado digital gratis, Academia del Acero, ingresa y coloca nada más los datos. Ahí está, ingeniero. Ahora sí. Ya, muy bien. Entonces, cuando tenemos nosotros una perforación o un corte en un extremo, en este caso lo que hay que hacer es analizar. Podemos nosotros analizar como una viga rectangular y hacer el corte o el extremo, el voladizo, a la izquierda, como vemos en el primer caso, ¿no? Entonces ahí tendríamos que nosotros calcular una armadura de voladizo a la izquierda, lo demás como una viga rectangular. O también como la viga rectangular y la parte de abajo como una viga en voladizo, como una losa en voladizo, perdón, y reforzar esa parte. Esa es otra solución para que tengamos nosotros, digamos, en cuenta ese aspecto. Ahora podemos tener también losas apoyadas en puntos, no solamente apoyadas en vigas. Muchas veces, como hemos visto anteriormente, pueden ser losas que se apoyan solamente directamente en las columnas. Entonces, en este caso van a requerir abacos y armadura especial. Es decir, va a tener una armadura en el eje X, una armadura en el eje Y, pero entre abaco y abaco, estos que están rodeando las columnas se llaman abacos, va a haber una armadura que va a unir este abaco de la izquierda con el abaco de la derecha, el abaco superior con el abaco inferior, otra armadura. Y adicionalmente tiene que tener un refuerzo, una armadura en las esquinas, para que esta losa también se apoye y no falle por punzonamiento o cortante. Entonces, apoyar, digamos, una losa solamente en columnas tiene una armadura mayor, una armadura adicional. Y aparte de eso, va a tener que haber no solamente la armadura longitudinal entre abacos, también armadura transversal, ¿no? Entonces, en este caso, es una armadura mayor que obviamente va a ser arquitectónicamente más bonito porque no va a haber vigas que sobresalgan, va a ser la losa plana, tanto de la parte superior como inferior, ¿no? Pero el gran problema, como les digo, es que se va a tener mayor armadura. Eso se llama una losa apoyada en abacos. O entre pisos sin vigas, o losas, en Francia decíamos le chapeau d'al, las losas hongo, ¿no? Losas hongo, entonces de esa forma es que se realiza, ¿ya? Y obviamente hay deformaciones tanto en el eje X como en el eje y también deformaciones en los extremos. Como ya no hay vigas, también en las partes donde antes se apoyaba tenemos deformaciones. En el extremo izquierdo, en el extremo derecho, en el centro, en la parte inferior y en la parte posterior. Entonces las deformaciones ya son más grandes. Y obviamente la armadura tiene que ser también mayor. Y tenemos acá la armadura. Fíjense cómo absorbemos nosotros esta armadura con dobleces a 180 grados, pero en toda la longitud que se llama la banda. Es una banda, es un ancho donde se va a calcular, digamos, cuál es el ancho de influencia para evitar que esta losa tenga deformaciones excesivas. Y una de las formas más sencillas de absorber esta armadura es con doblez a 180 grados. Muy bien, continuamos. También tenemos nosotros estructuras especiales como losas apoyadas en columnas. De una sola columna, en toda esa columna se apoya una losa. En este caso, va a haber un abaco. De la columna hacemos nacer un abaco de tal manera que nosotros verifiquemos el punzonamiento y cortante en 45 grados. Entonces ahí va a haber una armadura especial de refuerzo, ¿no? Y también vamos a nosotros tener este cálculo justamente a una distancia, si la dimensión de la columna es A más el espesor de la losa D, ¿no? Entonces en esa dimensión, tanto en el eje X como en el eje Y, hay que hacer las verificaciones por, primeramente, punzonamiento cortante, ¿no? Y de esa manera es que se realiza esos casos especiales, ¿ya? Ahora, ¿y cómo se coloca la armadura para estos casos especiales? Para esta losa, por ejemplo, que tenemos ahí, ¿no? Apoyado solamente en una columna. Entonces, es un poquito complicado doblar. Se hace este doblez en una dirección, ¿no? De tal manera que este doblez le dé esa resistencia, digamos, a cortante, a flexión,
¿no? Y se empotre, digamos, en la columna. Y esto se va a ir de extremo a extremo, en una dirección y en otra dirección, ¿no? Sí, Y apoyado sobre el ábaco. De esa manera es sí. que se esfuerza ese tipo de losas. Ahí, ingeniero, ya, justo ya estamos ahí al límite de tiempo. Ah, ya. Aquí vamos a ver, digamos, aquí está un ejemplo de una losa armada en una sola dirección, donde tenemos armaduras principales y una armadura perpendicular por retracción y temperatura, ¿no? Acá tenemos también sus armaduras superiores, inferiores. Acá tenemos una losa en dos direcciones, donde vemos sus deformaciones, ¿no? ¿Cuáles son las deformaciones? Como son en dos direcciones, las deformaciones máximas están en el centro y en las partes de los apoyos su deformación es mínima, casi nula, ¿no? Aquí tenemos todas las deformaciones. Acá tenemos los esfuerzos cortantes. Fíjense que las cortantes son mayores en las partes de las columnas, porque en ese lugar tienden a caerse. Lo tenemos tanto en el eje X como en el eje Y, ¿no? Igual en el eje, bueno, cortante en el eje Y, los momentos flectores en el eje X, momentos flectores en el eje Y, sus momentos X y Y actuando, digamos, no en eso, en las dos direcciones ya, ¿no? Y estas son las armaduras, tanto la armadura superior en el eje X, la armadura inferior en el eje X y también en el eje Y, superior, inferior, etcétera, ¿no? De esa manera es que se realiza ese diseño y ese análisis de losas, ¿ya? Muy bien, esto Muchísimas, es que hemos consultado. sí, muchísimas gracias, ingeniero. La verdad que ha sido una charla muy interesante para todos. La verdad es que todavía nos dicen, ha sido un tema muy importante. Nuestros amigos en los comentarios quieren que siga una siguiente exposición, pero ha sido muy importante sobre todo poder nosotros entender los comportamientos estructurales de este tipo de losas, ¿no? Porque muchas veces, a veces nosotros los maestros o a veces las personas que construimos por autoconstrucción, vemos cosas y repetimos, pero no entendemos conceptos básicos de estructuración, que eso es lo que yo siempre explico en las capacitaciones, ¿no? Cómo nosotros tenemos que aprender cómo trabaja cada estructura para poder tratar y hacer la estructuración. ¿Qué nos dice usted sobre el tema de la problemática de la autoconstrucción a nivel Latinoamérica, ingeniero? Sí, justamente muchas veces, como bien indica ingeniero, vemos y copiamos, ¿no? Tenemos amargas experiencias por ver y copiar, ¿no? Particularmente acá en Bolivia han visto, digamos, unas pérdidas impresionantes, 280 millones de dólares por ver y copiar y no analizar, ¿no? Aquí en el tema del litio se han hecho piscinas que no sirven para nada. ¿Por qué? Porque tienen muchos defectos que no sirven. En ese caso, lo que hay que hacer es siempre analizar. Uno de los aspectos sanos es analizar primeramente por sentido común, segundo por conocimiento, tecnología, normas. Hay que respetar las normas de construcción, normas de diseño, normas arquitectónicas, porque esas normas velan primeramente por la seguridad, segundo la confortabilidad y tercero la economía. Entonces es importante siempre hacer cualquier análisis con un personal competente, capacitado. En este caso, el diseño arquitectónico con arquitectos, diseño estructural con un ingeniero civil estructural, la construcción con un constructor, etcétera, ¿no? Pero la construcción también se puede realizar, pero siempre con sentido común, teniendo conocimiento de qué es lo que hay que hacer, cómo se puede optimizar, etcétera, ¿no? Entonces, en ese caso, yo siempre recomiendo que se haga un análisis frío, un análisis consciente, un análisis serio, ¿no? Y no solamente ver y copiar, ¿no? Eso nos va a tener, digamos, nos va a usar muchos aspectos, muchos problemas que pueden presentarse en el futuro. Así es, ingeniero. Muchísimas gracias por la presentación de nuevo. Agradecer su tiempo que nos brinda usted para todos nuestros amigos de los diferentes países que nos siguen. Y por favor, sus palabras de despedida. Muy bien, el agradecido soy yo. Agradezco mucho a Aceros Arequipa por invitarme a dar esta conferencia, ¿no? Para toda América, para todos nuestros, digamos, interesados en la construcción, en la supervisión, en la fiscalización, etcétera,
tanto para ingenieros, arquitectos, constructores, estudiantes de estas diferentes carreras técnicas, ¿no? Y cualquier persona interesada, digamos, en mejorar su aspecto de vida, ¿no? Soy muy agradecido y, bueno, hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias. Ok, nos vemos, ingeniero. Hasta Listo. luego. Hasta luego. Muy bien, amigos, esto ha sido la capacitación del día de hoy sobre cómo colocar losas aligeradas, cómo colocar acero en losas aligeradas. De verdad ha sido un tema muy enriquecedor. Y ahora viene el tema del sorteo para todas las personas que se han podido inscribir y para que puedan ganar los premios del día de hoy. Recuerden que tenemos 10 kits de Aceros Arequipa que constan de casco, guantes, lentes y polo de Aceros Arequipa. Y tenemos una amoladora de 4,5 pulgadas también para regalar. Como les vengo comentando, los regalos de los ganadores de los webinars pasados del mes de abril, mayo y junio se van a estar entregando en el transcurso de la próxima semana. Recuerden que es muy importante que ustedes dejen una dirección exacta con numeración o número de avenida o de manzana. ¿Por qué? Porque con esa dirección nos vamos a acercar, el courier se va a acercar a entregar el regalo directamente a su vivienda. Esto es totalmente gratuito y al momento de llegar un día antes se les está enviando un mensaje de texto. Recuerden, si no están ustedes, pueden dejar también a cualquier familiar que recepcione su regalo. ¿Ya? Bueno, entonces ya tenemos todas las personas. Richard, Raúl, ¿cómo participo? Ahí en los enlaces, durante toda la presentación, hemos tenido un enlace donde que se pueden inscribir. Y a partir de ahora en adelante, pasen la voz. Si ustedes se inscriben, cuando colocamos la imagen del webinar, si ustedes se inscriben, van a tener mayores opciones de participar del sorteo. ¿Ya? A ver, vamos, entonces tenemos ahí. Y empezamos con el sorteo. Mucha suerte para todos, amigos. Los ganadores de esta fecha son, a ver, tenemos Eren Oscar Albornoz Valerio, Adelmar Galarreta López, Medalir Román Araujo, Johnny del Rosario Ordinola, Isidro Vega Bazán, Francisco Filemón Talavera, Henry Jean-Pierre Caraujulca, Álvaro Ayala Mamani, Jason Anthony García y Jorge Michel Rojas. Felicitaciones, amigos. Ustedes han sido ganadores de nuestro kit de aceros Arequipa. Y nuestro feliz ganador de nuestra amoladora de 4,5 pulgadas, la Baby, y de marca Bosch, es nuestro amigo Saulo Taipe Panibra. Saulo Taipe Panibra, felicidades. ¿Dónde está nuestro amigo Saulo? Si contesta acá dentro de los comentarios si está presente o no. Y a todas las personas, como ustedes les vuelvo a decir, hay un enlace fijado en los comentarios que dice: gracias por participar en nuestro webinar, resuelve el cuestionario para obtener tu certificado digital. Y ahí está el enlace. Hagan clic en el enlace y resuelvan el cuestionario de 5 preguntas. Recuerden que este enlace va a estar vigente solamente hasta las 11 de la noche. Así que si ustedes van a ingresar un día después, ya no va a estar disponible, ¿ya? Si ustedes quieren realizar su cuestionario para que se descargue su certificado, tienen que ingresar máximo hasta las 11 de la noche, ¿ya? Bueno, amigos, muchísimas gracias por haber estado hasta este momento. Es un honor poder compartir con ustedes cada jueves y recuerden que ya estamos con nuestras capacitaciones presenciales. Vamos a estar con nuestros amigos de La Paz este martes 9 de julio, allá en Bolivia, y con nuestros amigos del norte, acá en Perú, en Virú. Vamos a estar en Virú este lunes, el lunes 15 de julio vamos a estar en Virú. El martes 16 de julio vamos a estar en Trujillo. El miércoles 17 de julio vamos a estar en Chiclayo con nuestra capacitación técnica del acero, donde ustedes vamos a poder conocer cuál es el proceso de doblado y también cómo armar una columna y zapatas para viviendas. Yo les voy a estar explicando ahí directamente. Y el día jueves y viernes 18 y 19 estamos con nuestra jornada de carpintería metálica en Chiclayo. Y en la siguiente semana,
el lunes 22 vamos a estar con nuestros amigos de Huacho. Miércoles y jueves con nuestros amigos de Barranca y de Chimbote también. Así que nos esperamos, espérennos cuando estamos ahí, sigan nuestras redes sociales, ahí van a estar toda la información en qué lugar nos vamos a presentar. Así que muchísimas gracias, reciban un cordial abrazo de parte de sus amigos de la Corporación Aceros Arequipa, la seguridad de un fierrazo. Que tengan muy buenas noches, hasta luego.